coordinado este evento. Y pues bueno, también para nosotros es importante, me refiero a nosotros al colegio, hacer de cierto modo un anuncio formal, que con esto pues queda formalmente inscrita el término de la maestría en estudios en psicoanálisis. Estará en puerta pues aún su examen de obtención de grado. Sin embargo, bueno, pues para nosotros es importante pues el que nos compartan sus investigaciones y que de esta forma den pues acceso al público. Entonces, pues primero que todo, muchas felicidades a los egresados, a las egresadas, a los que decidieron guardarlo y no compartirlo, también muchas felicidades. En el caso de ustedes que tomaron la voz, de antemano un agradecimiento por compartirnos su investigación. Entonces, pues le cedo el turno a la palabra al doctor Jorge Moctezuma, coordinador del tercer coloquio de investigación, psicoanálisis y psicología crítica. Sí, gracias Pati. Y Toño también, que está por ahí, y a todas, todos. Muchas gracias por su interés, por estar acá. Ya hemos hecho varios coloquios. Este espacio, pues sí, es importante en muchos sentidos. Quizá yo resaltaría dos, ¿no? Uno que tiene que ver con lo práctico, con lo concreto, ¿no? De concluir estas investigaciones o esta labor, ¿no? de estos trabajos, pues en la titulación. O sea, es importante, lo comentábamos un poquito en la mañana, de, pues bueno, no es únicamente no es un trámite, ¿no? El tema de la tesis, sino más bien desde esta postura o desde esta perspectiva de la crítica, de la psicología crítica, pues sí, la idea es, desmontar, ¿no? Confrontar en buen sentido. No se trata de ser beligerante o bélico, ¿no? Y pelearse, no, pero sí desmontar pues lo que se va planteando y produciendo en el campo de la psicología, ¿no? Porque tal parece que cada vez hay menos espacios para trabajar lo que corresponde a los objetos de estudio de la crítica, ¿no? De la teoría crítica, en este caso de la psicología crítica. Me estoy refiriendo al tema de las subjetividades. Pues no es como muy enigmático llegar a saber qué ocurre cuando no hay espacios para elaborar eso, para trabajar la subjetividad, para hablar, ¿no? Para expresar esa parte humana, las subjetividades, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que está ocurriendo, ¿no? en la actualidad, sin ser pesimista, pero en la actualidad hay una prevalencia, ¿no? De las violencias, ¿no? Discriminación, conflicto, ¿no? Ya en la mañana decíamos o hacíamos referencia a varios psicólogas críticas contemporáneas, incluido Fromm, aunque Fromm perteneció a esta primera parte, ¿no? De la escuela de Frankfurt, pero también pues hay varios como Phil Brown, David Pavón Cuellar, Ian Parker, ¿no? Esos son los contemporáneos, pero sabemos que desde tiempo atrás está Luis Althusser, Foucault, Callingheim, etcétera. Y acá en México, bueno, es argentino, pero llega, ¿no? Néstor Brownstein. Entonces, esta vena o beta, ¿no? de crítica a la psicología o de psicología crítica, pues un poco o mucho, todos los trabajos e investigaciones que se presentan acá en este foro tienen que ver con eso, o sea, tienen que ver con ese cuestionamiento frontal a todas las prácticas, modelos, teorías, marcos conceptuales, referenciales, epistemológicos que se plantean actualmente en la psicología, ¿no? Entonces, pues lo repito, son dos cuestiones: lo práctico, ¿no? Que quienes están participando acá tiene que ver también con los grupos de investigación, ¿no? Sabemos que pues una universidad es medular, ¿no? Es fundamental la labor de investigación, y eso pues tiene un fin, un punto de culminación, ¿no? La titulación. Y por otro lado, pues esta postura, ¿no? Esta estrategia que tomamos de la crítica. Bueno, en esta ocasión, pues esta segunda parte del coloquio se titula Avances de investigación en el orden teórico clínico,
Y pues bueno, yo propongo que cada participante, va a haber tres participantes que nos van a compartir sus avances de investigación. Ya lo dijo Patti, estas tres personas son pues, recién egresada de la maestría en estudios en psicoanálisis, y pues tendrán un tiempo de más o menos 25 minutos, ¿no? Para después darle paso a algo también importantísimo, ¿no? A que el auditorio pregunte, cuestione, ¿no? Y comparta inquietudes. Bueno, entonces, ya comenzando. El primer participante, voy a leer su síntesis curricular. El primer participante es Emanuel Cortés Paz. Él nació en el 92. Es licenciado en psicología por parte de la Universidad Intercontinental y es egresado de la maestría en estudios en psicoanálisis de la Universidad del Claustro de Sor Juana. También es egresado de la licenciatura en literatura dramática y teatro por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. De 2017 a 2020 colaboró como terapeuta en la Clínica de Maltrato Infantil y Adolescente de la Universidad Intercontinental y desde 2018 es terapeuta en la Clínica de Autismo perteneciente a la misma institución. Desde 2021 atiende pacientes en consulta privada. A la par de su labor terapéutica, ha participado como actor en obras producidas por la UNAM y por el INBA. Gracias, Emanuel, por estar acá y pues te damos la palabra. Gracias. Gracias a usted, ¿qué tal? Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, voy a presentar un archivo para que puedan seguir la línea de lo que voy a presentarles. Déjenme ver si... Ok, me dice... no, sí, a ver, lo voy a hacer. Iraíz dice que voy a reemplazar como presentador principal, pues espero que no haya problema, o no sé si mejor... Bueno, a ver, ahí está. Espérenme, déjenme ver. No, ¿saben qué? Es que me está diciendo que necesito, espérenme. Ahora lo voy a intentar una vez más. A ver, una pestaña. No sé por qué no estoy pudiendo. Espérenme, déjenme ver qué puedo hacer. Ah, o no sé si pudiera enviarla a alguien para que la pudiera compartir. ¿Será posible? Perdón por esto, es que generalmente se No, podía, pero sí, en Pati. lo que te podamos apoyar, adelante, Manuel, si quieres, envíamela y la vamos avanzando. Perfecto. Sí, Aquí Pati, te sí. marco mi correo. A ver. Sí, muchas gracias. Sí, es que generalmente se podía automáticamente, pero no sé por qué no se puede el día de hoy. Pero gracias, Pati. Listo, ya lo envié. Muchas gracias. Sí, a ver, te aviso. Bueno, lo que la van poniendo, muchas gracias, Pati, nuevamente. Les voy contando como antecedentes de la investigación. Esta investigación, como comentó el profesor, la ha estado trabajando en los últimos 2 semestres de la maestría en las materias de seminario de investigación. Y bueno, el coloquio del semestre pasado presenté lo que era la sección del método, y me enfoqué sobre todo en esa parte. El día de hoy la voy a mencionar otra vez porque es importante para los que no escucharon esa presentación, pero me voy a enfocar sobre todo en el apartado de los resultados, ¿no? Que son con base en las entrevistas que he llevado a cabo, que están siendo la forma en la que estoy recolectando información para la investigación. Entonces me quiero centrar sobre todo el día de hoy en ese apartado final. Muchas gracias. Gracias. Va, entonces ya anda por ahí la presentación. Entonces, bueno, el título de la presentación hasta este punto es La fibromialgia en tanto discurso ante la erupción de lo real.
La siguiente, por favor, Pati. Gracias. Bueno, justificación de investigación. Bueno, primero empezar con qué es la fibromialgia. Es una entidad clínica caracterizada por dolores músculo-esquelético generalizados de origen desconocido que no pueden ser explicados a partir de otras enfermedades o alteraciones. Eso es un punto importante. Como he comentado en otros espacios, la fibromialgia se diagnostica a partir de descartar otras afecciones orgánicas. Entonces, después de que se hacen muchas pruebas de laboratorio, pruebas sanguíneas, se concluye es fibromialgia, ¿no? Como si fuera ya lo último que hay, porque, pues, ¿cómo se explica, no? Y bueno, un poco mi interés en este tema es porque la mayoría de las contribuciones desde la psicología, sabemos que el psicoanálisis no es psicología, pero bueno, de alguna manera muchos lo ubican como algo similar en tanto atención psicológica, ¿no? Esas investigaciones están más enfocadas en la reducción de los síntomas. ¿A partir de qué? De ejercicios de relajación, de respiración, o incluso técnicas de reestructuración cognitiva para que los pacientes modifiquen sus pensamientos y que entonces eso permita que los síntomas se reduzcan y que haya más adherencia al tratamiento médico. Sin embargo, desde mi punto de vista, este tipo de intervenciones no son suficientes. Me parece que hay una parte, que justo lo que también comentaba el profesor Giorgiel, hay una parte subjetiva de estas personas que están padeciendo estos síntomas que se deja de lado con un interés más médico, el interés médico pues de adaptación, de bienestar incluso, o como que haya un alivio del dolor, lo cual eso no está mal, pero el asunto es que lo que sostiene a la persona o al sujeto en este caso frente a este malestar que está viviendo a nivel físico, pues pareciera que no se explora o se deja de lado, ¿no? Y justamente el punto para mí importante es dado que no es un padecimiento orgánico en el sentido de que pueda atribuirse a un elemento bacteriano, viral o una inflamación, queda la cancha preguntarnos, bueno, entonces, ¿cuál es la etiología o de dónde viene o qué es esto que a los pacientes se les presenta? Entonces, mi interés es eso, cómo cada paciente va interpretando la irrupción de los síntomas fibromiálgicos, qué sentido le dan a eso que está aconteciendo a nivel del cuerpo y que no puede ser explicado, me parece, satisfactoriamente por la medicina y sus métodos de investigación y de análisis. Y otro punto importante es esto, que la fibromialgia sabemos de su existencia por el decir de los pacientes, ¿no? Es decir, ahorita más adelante voy a comentarles cuáles son las otras afecciones que se descartan, pero a diferencia de esas, la fibromialgia no tiene una prueba, ¿no? Se hace a partir de palpitar las zonas del cuerpo, pero no se puede decir que es por esta inflamación o es por este tejido o es por esta afección particular a nivel del órgano, ¿no? Entonces el punto es ese, que sabemos de su existencia a partir de la palabra del sujeto que tenemos enfrente. La siguiente, por favor, Pati. Bueno, un poco vamos con los antecedentes. Ya les conté un poquito cómo es la definición que podemos partir. Es dolores musculoesqueléticos generalizados de origen desconocido, ¿no? Y que no puede ser atribuido a una enfermedad, una alteración específica. ¿Cuáles son algunos de los síntomas? Bueno, son hinchazón, sensación subjetiva de hinchazón, parestesias, que es como una sensación de hormigueo en zonas del cuerpo, cansancio, es algo muy común, y sobre todo es el dolor corporal constante y generalizado. En las entrevistas, un poco adelantando, es curioso que los síntomas surgen en una zona específica del cuerpo y después se van extendiendo a otras áreas, pero es particular que inicia como de un lugar y se va generalizando. Algunas de las otras afecciones que tienen que descartarse antes de llegar al diagnóstico de fibromialgia son artritis reumatoide, es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta articulaciones como las manos y los pies. Es una enfermedad autoinmune porque el sistema inmunológico ataca sus propios tejidos, incluidas las articulaciones, lo cual desencadena una inflamación que causa dolor a la persona. Y esto se detecta con pruebas sanguíneas. Es una prueba sanguínea que mide la rapidez de los glóbulos rojos, ¿no? Otra prueba sería lupus eritematoso sistémico, es una enfermedad inflamatoria ocasionada cuando el sistema inmunológico ataca sus propios tejidos. Igual este lupus se detecta con pruebas sanguíneas. Otra sería osteoartritis,
que también es un padecimiento que tiene que ver con el desgaste gradual de los cartílagos, que ocasiona dolor de las articulaciones en las manos, el cuello, la zona lumbar, y se detecta con análisis sanguíneos. Otra podría ser el hipotiroidismo, es una afección en la que la glándula tiroides no produce suficiente hormona tiroidea y se diagnostica por medio de análisis de sangre. Es una revisión muy rápida, pero aquí mi punto es que son afecciones con una prueba contundente que se llevan a cabo. Y ya después de que todo esto se descarta, entonces se dice a la prueba, usted tiene fibromialgia, ¿no? Pero justo es ya como al final de la lista de las posibles opciones. Y es cuando ya, me parece, no alcanzan las radiografías, no alcanzan los análisis sanguíneos, no alcanzan las biopsias musculares. Hay algo ahí que ya no se llega entonces a palpar de este dolor que se presenta a nivel físico. Y bueno, en cuanto a hipótesis, hay muchas hipótesis. O sea, hay una investigación en tanto la medicina, con la genética, en la neurología, en reumatología, por supuesto, endocrinología, y bueno, igual está a nivel de hipótesis. Pudiera ser algo genético, es algo que algunos comentan, un traumatismo físico en la columna vertebral, ¿no? Es una hiperactividad o hipoactividad del sistema nervioso autónomo, en fin, hipótesis en todos lados, ¿no? Sin que se llegue a afirmar contundentemente que es por un elemento. Y bueno, como les comentaba, los tratamientos cognitivo-conductuales de la fibromialgia en general son técnicas de respiración, ¿no? Que van enfocadas a que el paciente se relaje para que los síntomas no sean tan intensos, ¿no? O sea, tiene esa función, ese es su objetivo. La siguiente, por favor, Pati. Gracias. Bueno, entonces, como les comentaba, mi punto de partida es ese. Dado que la fibromialgia la conocemos a partir del decir, pues, ¿qué entonces podemos nosotros ubicar del decir de los pacientes frente al dolor que padecen? Este punto son dimensiones de análisis. Un punto que voy a desarrollar en el marco teórico de la tesis es algunos elementos teóricos que estoy tomando como unos supuestos a partir de los cuales desarrollé el instrumento, porque ya lo desarrollé de recolección de información, pero también voy a llevar a cabo el análisis de contenido de la información que obtenido hasta este punto. La siguiente, por favor, Pati. Una primera, esta sería una primera dimensión, ¿no? El síntoma fibromiálgico como irrupción de lo real. El punto sería ese, si habría como un momento en la historia del sujeto que aparece algo que no puede ser imaginarizado, no puede ser simbolizado, ¿no? Como sabemos, lo imaginario tiene que ver con el estado del espejo y lo simbólico con el significante del gran otro, como si hubiera un punto en el que no alcanza esa parte imaginario-simbólica para poder darle cabida a aquello que está aconteciendo con el paciente. Entonces, el punto que yo planteo es ese, si estos síntomas fibromiálgicos, como erupción de lo real, podrían ser una manifestación de algo pulsional, insistente, irrepresentable, que resulta desconocido para el sujeto y que no puede ser explicado por el médico. Ese es el punto entonces de incógnita, me parece, que habría ante eso que no tiene aparente explicación objetiva, ¿no? Y bueno, y obviamente el punto es si estos síntomas fibromiálgicos no tienen un contenido por sí solos, si pudieran ser la posibilidad para algo simbólico, para la representación, ¿no? En un momento de la historia del sujeto. Entonces, ese es un punto de partida. Si esto puede llevar a un cuestionamiento sobre aquello que le genera malestar al ser hablante, ¿no? Que habla acerca de su dolor. La siguiente, por favor, Pati. Otra dimensión que me parece importante para esta investigación es la noción de trauma. Bueno, por un lado tenemos cómo Freud ubica lo que es el trauma más allá del principio del placer, que es un elemento traumático, aparecería cuando hay una cantidad no ligada al aparato, ¿no? Entonces hay una dificultad para poder presentarlo, no por reprimido, sino porque es algo que para el psiquismo resulta imposible de representar o significar, ¿no? Eso tiene que ver justo con un momento en la historia del sujeto, ¿no? Que no alcanzan los recursos justo para ligar eso. Otro punto que me estoy tomando es la definición de trauma que presenta Freud en Inhibición, Síntoma y Angustia. Él la describe en ese texto como una situación de desvalimiento vivenciada, ¿no? Es un psiquismo desvalido ante un aumento ante el volumen de excitación de las pulsiones que no puede ser ligado.
Y en la clase 4 del seminario 10 de la angustia, Lacan comenta que el trauma es un accidente, es algo azaroso, no deducible de la historia, o sea, algo que se saldría como del fantasma, ¿no? Un elemento que no podría ser ubicado en ese elemento, y por lo tanto, entonces, tampoco puede ser llevado a la articulación significante. O sea, sale de ese marco, ¿no? La siguiente, por favor, Pati. Ahora, este punto del trauma lo comentaba porque justamente me queda pensando en ese punto. Si es algo que es tan avasallador, es tan que se sale fuera de todo marco referencial, que sea el fantasma, que entonces aparecen estos síntomas ante eso que no puede ser de alguna manera significado, ¿no? En la historia del sujeto. Luego, la tercera dimensión sería el colapso narcisista. Me pregunto si acaso la emergencia de estos síntomas serían el derrumbe de las identificaciones yoicas y de la construcción del cuerpo. O sea, un punto en el cual algo del yo se derrumba, ¿no? Por un momento particular que ahorita voy a contar con los resultados de la investigación, y entonces aparecen estos síntomas, ¿no? Ante eso que ya representa una caída del yo, representa una caída del ideal del yo, y como todas esas identificaciones que sostienen al yo, como un punto de ruptura del yo. En la siguiente, por favor, Pati. Y bueno, esta es la sección del método. Por favor, la siguiente. Entonces, la pregunta de investigación es esta: ¿de qué manera los pacientes que han sido diagnosticados con fibromialgia explican la aparición de sus síntomas ante la inexistencia de una etiología orgánica definida? La siguiente, por favor. Entonces, el objetivo sería eso: explorar los discursos de pacientes fibromiálgicos acerca de la aparición de sus síntomas para conocer de qué manera explican su erupción en el cuerpo. Por favor, la siguiente. Entonces, con base en este objetivo, esta pregunta, aquí tenemos los particulares. Primero sería un poco lo que ya les he explicado de manera muy somera y muy rápida por el tiempo, pero sería, bueno, primero establecer coordenadas teóricas que permitan conceptualizar el surgimiento de síntomas fibromiálgicos como irrupción de algo del registro real. Luego, establecer coordenadas teóricas que vinculen los síntomas fibromiálgicos con el concepto de trauma en Freud y Lacan, que es un poco lo que explicaba. Delimitar la función del fantasma como marco referencial del decir de un paciente con fibromialgia, igual lo que comentaba hace un momento, de qué manera desde su fantasma explican aquello que le está aconteciendo. La siguiente, por favor, Pati. Luego, ese sería un punto de cómo va a ser la obtención de la información. Realizar entrevistas a 5 personas, 5 es un número tentativo hasta este punto, diagnosticadas con fibromialgia acerca de la aparición de sus síntomas con base en los elementos A, B y C, o sea, con base en el colapso narcisista, el fantasma, el trauma y lo real. Y el punto sería establecer categorías conceptuales que engloben las principales ideas enunciadas por los pacientes fibromiálgicos entrevistados acerca de la irrupción de sus síntomas, ¿no? Entonces, el objetivo es ese: llegar a identificar constantes en los discursos de las personas entrevistadas para poder desarrollar una categoría conceptual que pueda dar una explicación de cómo estos pacientes explican la irrupción de los síntomas, ¿va? La siguiente, por favor, Patti. Una investigación cualitativa, evidentemente, nivel exploratorio. Por favor, la siguiente. Y bueno, hasta este punto, por eso comentaba que son resultados preliminares. He hecho 3 entrevistas. Ahí están un poco la información de estas personas. A tiene 28 años, los síntomas aparecieron a los 18 años, y hace un año tiene el diagnóstico. B tiene 67 años, aparecen los síntomas a los 62, y el diagnóstico hace 10 meses. Y C tiene 34 años, los primeros síntomas aparecieron a los 11 años, y fue diagnosticada con fibromialgia a los 29. Entonces, pueden darse cuenta, son edades distintas, ¿no? Porque ahorita mi objetivo de investigación no va hacia una edad cronológica, ¿no? Más bien el punto sería, bueno, con base en el diagnóstico, cómo de manera retroactiva van explicando sus síntomas. La siguiente, por favor, Pati. Bueno, van a ser entrevistas individuales semiestructuradas. Por favor, la siguiente. Este es el instrumento que diseñé para poder recolectar información. Son 6 preguntas. Evidentemente no es una entrevista lineal de una pregunta y respondes y ya, sino es
hacer las preguntas y con base en algunos elementos que las entrevistadas, hablo de entrevistadas porque ahorita han sido sobre todo mujeres las que he entrevistado, sin embargo, bueno, ya veremos cómo se escucha cuando sea un hombre el que tenga el diagnóstico. Entonces, con base en lo que van diciendo, va a ser señalarles como algunos elementos, ¿no? Algunos puntos que quedan tal vez poco claros, ¿no? O puntos que tal vez para la persona podrían ser como enigmáticos lo que están diciendo para que lo puedan ir ampliando, ¿no? Y bueno, un poco las preguntas van sobre este sentido, ¿no? ¿Cómo fue el inicio de los síntomas? Sus primeras impresiones de los síntomas, en qué momento de su vida aparecieron los síntomas, que eso me parece muy clave, cómo fue el periodo entre la aparición de los síntomas y el diagnóstico, que le representó ser diagnosticado con fibromialgia, y si hay algún elemento, esta pregunta de 6 me parece también muy clave, que hay algún elemento de su vida que puedan asociar con la aparición de los síntomas, ¿no? La siguiente, por favor, Pati. Bueno, va a ser un análisis de contenido, lo que vamos a hacer con esta información obtenida. Bueno, cabe mencionar que las entrevistas están siendo grabadas en audio para después de eso hacer una revisión de aquello que se obtuvo en la entrevista y ir obteniendo las categorías con base en las constantes en los discursos. La siguiente, por favor, Pati. Y bueno, este es un poco el procedimiento, fijar la entrevista en un día, hay un consentimiento informado que hay que firmar, hacer la entrevista, grabarla, luego hacer el análisis de contenido de la entrevista, extraer categorías, indicadores y la interpretación de resultados con base en las categorías obtenidas. El día de hoy me voy a presentar el punto 7 porque es un punto que creo que va a ser más bien hasta que ya tenga más entrevistas. Me parece que 3 todavía no son suficientes para llegar a la saturación, que es un concepto que hemos hablado en el grupo de investigación, cuando ya aparece tanto un elemento y se repite tanto y tanto que podrá entonces ya ser considerado como una categoría. Me parece que es algo que con 3 entrevistas no podríamos como llegar ya a afirmar contundentemente. La siguiente, por favor, Pati. Y bueno, estos son los resultados preliminares. Como pueden ver en la parte izquierda están las dimensiones que les comentaba hace un momento, el colapso narcisista, erupción de lo real y noción de trauma. Y hasta este punto he encontrado 4 categorías que me parece que han sido las principales de las entrevistas. Hay un punto primero que es la afección orgánica como certeza. Me llama la atención que en la mayoría de las entrevistas se atribuye que la fibromialgia es por algo que tiene que ver con el organismo. Y eso me hace pensar muchas cosas. No, eso es una parte ya como de interpretación de resultados, pero bueno, de todas formas lo quiero también una vez plantear. ¿A qué se podría deber esto? Tiene que ver con la forma en la que es transmitida la fibromialgia desde la medicina, tiene que ver con la forma en la que el paciente interpreta lo que el médico le dice de la fibromialgia, podría ser un elemento defensivo frente a algo de su historia, porque es interesante, porque ubican en las entrevistas elementos de su historia que asocian a la erupción de los síntomas, ¿no? Pero también dicen, bueno, pero yo sé que es algo de mi, bueno, no dicen organismo, dicen del cuerpo, pero me parece que lo ponen en ese nivel, como algo del órgano, ¿no? Entonces ese punto me parece que para la interpretación es importante, es algo defensivo, porque la información que se transmite es como una certeza médica de, es por eso del órgano y así es. Entonces, en fin, creo que es algo que se puede seguir pensando en la parte de interpretación de los resultados. La segunda categoría es presión ante cumplimiento de expectativas académicas y o laborales. Hay una constante también ahí. Hay una idea de tener que rendir académicamente, tener que rendir laboralmente, ya sea en la parte académica en calificaciones, ¿no? Tener buenas calificaciones, estar en cuadros de honor. En la parte laboral aparece el tener que hacer toda la parte del trabajo perfecta, no puede haber errores, ¿no? Tiene que ser todo muy bueno, ¿no? Y ya otra vez adelantándome a la parte de interpretación, es muy interesante porque aparece en las entrevistas como un otro al que se asume, ¿no? Que es demandante, que es avasallador, y se asume que se tiene que rendirle cuentas, ¿no? Aparece, por ejemplo, en la Nación del Padre, ¿no? En la infancia, como este padre que era de tienes que cumplir esto, tienes que hacer esto, etcétera. En la adultez aparece una figura, ¿no? Ese otro como un jefe, por ejemplo, o una institución gubernamental que es como de tienes que hacer esto, tienes que cumplirlo. Entonces, ubican las pacientes ahí algo, ¿no? Como cuando aparece este momento de presión que tengo que rendir, que tengo que cumplir, que tengo que llegar, los síntomas aumentan, ¿no? Incluso les adelanto un caso en concreto muy interesante, que es una entrevistada que decía
que te llegó a un punto de que tiene que ser un trámite del trabajo, un trámite gubernamental tan denso que se quedó sin poder caminar durante 2 días. Entonces ella dice, es que yo creo que estaba tan preocupada y estaba tan ansiosa por ese trámite que tenía que salir, que no pude caminar. Y es muy curioso entonces esa parte, ¿no? Como esa inhibición ya en el cuerpo, al grado de que ya, pues no se puede llevar a cabo lo que tendría que hacer. O sea, a nivel de interpretación me quedo pensando, o sea, hasta qué punto esto que es puesto como presión, y entonces el síntoma que aparece ante esta presión, me pregunto si es como algo de un corte, ¿no? Como que es eso una manera de que esta imagen narcisista pues no pueda sostenerse tanto, llega tanto a este punto en el que ya está el grado máximo de que tengo que rendir, que aparece el síntoma como un impedimento a eso, ¿no? Como ya no sostener esa imagen narcisista, ¿no? Como una caída de esa imagen narcisista, que evidentemente desde el yo es vivida como algo muy frustrante y algo muy terrible, pero me pregunto si habría una satisfacción ya a nivel inconsciente en ese punto, ¿no? Como un corte con esa imagen narcisista, esa expectativa del otro, de lo que hay que cumplir. Me dejó pensando en eso, en parte de la interpretación. Y bueno, esta categoría la vinculo con el colapso narcisista que comentaba hace un momento. La tercera categoría es eventos de enfermedad o muerte de familiares. Eso también está muy particular. Aparece en la mayoría de los casos un periodo donde hay una enfermedad, un pariente con una enfermedad mortal, en concreto cáncer y COVID, y es un momento que definen como de mucho estrés, ¿no? Después de ese periodo de estar en cuidado del paciente, solo estar con el paciente, hacer todo para el paciente, las consultas médicas, etcétera, aparecen los síntomas con mayor fuerza, ¿no? Entonces, esta categoría me hace pensar justamente en esto que les comentaba, como irrupción de lo real, como hay algo, justo algo que se sale del marco referencial, de decir, bueno, ¿qué es esto que está pasando con este pariente? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Como que todo se va moviendo, ¿no? El fantasma se va moviendo, entonces de alguna manera aparecían estos síntomas ante eso que no se pudo representar, ¿no? Y también, bueno, eso lo vinculo con la noción de trauma, cuando les decía, como una excitación del aparato que no puede ser ligada. Y la cuarta categoría es la atribución a un rasgo de carácter. Es muy similar esta a la segunda. La diferencia sería que en la segunda se asume que es por una expectativa académica y laboral, pero la cuarta tendrá que ver más bien con una cuestión más del yo, como de yo soy así, ¿no? Como yo soy perfeccionista, ¿no? O yo soy muy ansiosa, o yo soy muy depresiva. O sea, ya como que identificados con esos significantes. Entonces, como que de alguna manera, se asume que los síntomas tienen que ver con eso, con algo del yo soy así, ¿no? En fin, entonces, bueno, estas son como estas 4 categorías que hasta este punto he detectado en las entrevistas. Como les comentaba, todavía quiero realizar más, a ver si estas categorías se sostienen, si las categorías siguen resonando en las entrevistas. Se aparecen también nuevas nociones que tal vez en otras no aparecieron, o incluso nociones que han aparecido en las entrevistas actuales, pero que no la pongo como categoría porque solo apareció como en un caso, ¿no? En fin, creo que es algo que todavía va a seguir, bueno, voy a seguir trabajando con las entrevistas en el futuro que realice. Pero bueno, esto es un poco lo que voy a comentarles el día de hoy. Entonces, bueno, pues muchas gracias por la escucha. Gracias a ti, Emanuel. Gracias, Uriel. Gracias. Bueno, decíamos que al final va a haber un espacio de diálogo. Y pues continuando, ahora voy a leer la síntesis curricular de Nayeli Gama Gómez. Ella es licenciada en psicología por la UIC. Ha trabajado como acompañante terapéutico y educativo con niños en programas de inclusión y educación especial, así como en programas regulares. Fue terapeuta de la Clínica Maltrato Infantil y Adolescente de la UIC, auxiliar educativo en el Instituto Pedagógico para Problemas de Lenguaje, IPLEAP. Participó como terapeuta del Centro de Orientación y Atención Psicológica COAPSI de la Universidad del Claustro de Sor Juana y terapeuta en un espacio de escucha, ejerciendo clínica privada. Es egresada de la maestría en estudios en psicoanálisis en la Universidad del Claustro de Sor Juana y es docente de la asignatura Trastornos de la Conducta Alimentaria
en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Gracias, Nayeli. Ay, gracias. Qué gusto encontrarnos por aquí. Ay, te oyes muy bajito. ¿Ah, sí? Ay, esperen. Ahí ya te estás escuchando mejor. Ya. ¿Sí? Ok, eran los audífonos. Bueno, voy a compartir pantalla para presentarles lo que llevo de mi investigación, que en realidad está como proyecto. ¿Bien? Ahí va. Ok. Sí se ve, ¿verdad? Todavía no. A ver. Ahí va. Listo, ya se ve. Muchas gracias. Bueno, como les decía, voy a compartirles cómo está mi proyecto de investigación. Este proyecto es como resultado del trabajo de tercer y cuarto semestre de la maestría y un poquito también como de algunos diálogos que ha habido en el grupo de investigación. Lo titulo Algunas coordenadas para el trabajo psicoanalítico con padres oyentes de hijos sordos. Está a nivel proyecto. Bueno, ese es el título y yo soy Nayeli Gama Gómez, soy, como ya comentaron, egresada de la maestría de estudios en psicoanálisis. Bueno, quisiera empezar un poquito primero por la justificación. Aquí como que se planteó pensar cuál era la función social y de qué manera podía haber algún tipo de aportación teórica, o habrá, porque todavía no está la investigación ni implementada ni menos concluida, pero la idea es como que tenga una función social y un aporte teórico al conocimiento de las discapacidades, específicamente hablando de la discapacidad auditiva. Y no solamente de la discapacidad auditiva, ahorita vamos a ver por qué un poquito esa distinción, sino que además las implicaciones que estas discapacidades o que esta discapacidad tiene en las condiciones en el entorno familiar. Para hablar un poquito de la sordera, como la relevancia de esta discapacidad, es la tercera discapacidad que tiene prevalencia en nuestro país. O sea, la primera sería la discapacidad motriz o las discapacidades motrices, la segunda la ceguera, la tercera estaríamos hablando de la sordera. En México, bueno, los números en México, digo, esto no es para hacer un enfoque cuantitativo, pero sí para plasmar la relevancia, ¿no? Entonces, en México no hay muchos números respecto a las discapacidades, ¿no? No hay como conteos certeros tampoco, pero bueno. Lo que sabemos, según la encuesta nacional de dinámica demográfica del 2014, es que había en el 2014 2.4 millones de mexicanos sordos. Estamos hablando de población de todas las edades de mexicanos sordos. De esos, 84.957 eran menores de 14 años. Y entonces podríamos traducir de alguna forma esos 84.957 que habría al menos una padre o una madre que enfrentan dificultades en la toma de decisiones o en el qué hacer con la discapacidad de sus hijos, ¿no? Ahora, no todos estos padres serían los que hace alusión este proyecto de investigación, sino nosotros nos vamos a centrar en padres de niños sordos que son oyentes, o sea, padres oyentes que tienen un hijo sordo, ¿ok? Hay, ¿esto por qué? También como que rebota un poquito en tanto la función social y el aporte teórico, ¿no? Hay evidencia mucha respecto a que hay un mejor funcionamiento en la relación de padres sordos que tienen hijos sordos, ¿no? O sea, si un niño es sordo pero su padre es sordo,
Hay un avance, digamos, en la adquisición de la lengua de señas, por ejemplo, o en la integración social, en la comunidad sorda, en muchos aspectos, que pues parece llevar como un mejor funcionamiento al menos, ¿no? Incluso en el aprovechamiento académico de los niños, se refleja como en muchas situaciones, ¿no? Donde aparece o donde comienza a aparecer ciertos problemas, y por eso el propósito de esta investigación es cuando el padre es oyente, un oyente regular, digamos como quizás la mayoría de los que estamos aquí, pero esos padres, padre, madre o padres, tienen un hijo sordo, ¿ok? Entonces, de eso no se ha trabajado tanto. Ahora, existen diferentes abordajes cuando se habla del tema de la sordera y creo que lo bueno es que cada vez hay más abordajes. También sobre la manera de qué hacer con un hijo sordo, ¿no? Muchos se centran en el niño sordo, o sea, en si se tendrá que tener intervenciones educativas, si se tendrá que tener intervenciones de rehabilitación o adaptativas. Hay quienes afirman que más bien lo mejor siempre es aportar por recursos que introduzcan al niño a lo que se le llama cultura sorda, que es totalmente permearlo a la lengua de señas. En el caso de nuestro país, pues sería la lengua de señas mexicana, y que además sería como introducir al niño a toda una cultura. O sea, para los sordos, en México y en el mundo, se habla de cultura sorda porque no es solamente la lengua, sino que además es los chistes, por ejemplo, ¿no? La forma de relacionarse, la vida en comunidad, etcétera. Sin embargo, pues todos estos apuestas, digamos, habrá quienes digan, sí, hay un niño sordo, nació un niño sordo, entonces habría que meterlo o que introducirlo a este mundo de la cultura sorda con la lengua de señas y a partir de ahí, ¿no? Y quizás pueda ser bilingüe, también hablando algo de español escrito. Habrá quienes digan, no, hay un niño sordo, hay que oralizarlo para que hable como hablamos los oyentes, ¿no? Y pueda tener como mayores oportunidades en esta sociedad. Habrá quienes digan, hay un niño sordo y hay que hacerle un implante coclear y rehabilitarlo, ¿no? Para que a lo mejor va a hablar un poquito diferente el resto de su vida, pero al menos va a hablar y va a escuchar raro él, pero va a escuchar y a lo mejor habrá que cambiarle baterías al implante coclear, eventualmente lo que sea, pero es un recurso, ¿no? Entonces, todo esto que les acabo de decir, realmente a lo que apunta, si se dan cuenta, es que estamos hablando del niño sordo, ¿no? Y un poco el propósito de esta investigación, pues es que justo no existen tantos abordajes que se dediquen a profundizar en qué está sucediendo con los padres de ese niño sordo. Más bien hay como una serie de indicaciones de qué hacer con el niño sordo. Yo creo que eso sucede en general cuando alguien es padre o madre, ¿no? Y todo el mundo dice qué hacer con el hijo, cómo cuidarlo, cómo no cuidarlo, cómo sí, cómo no, se educa, que sí, que no, etcétera. Pero en este caso, como hay un quiebre de los ideales y de la expectativa que tenían los padres oyentes que jamás esperaron que su hijo naciera con una discapacidad auditiva, pues se enfrentan a mucha dureza y a mucha demanda, ¿no? Que es un poquito lo que quiere abordar esta investigación. Ahora, como un poquito de antecedentes y marco teórico, pues no hay, como ya dije, tanto que apunte a qué sucede subjetivamente o cuáles son las implicaciones psíquicas que viven estos padres al recibir un hijo con discapacidad auditiva, ¿no? Al tener un hijo con discapacidad auditiva, cómo lo enfrentan, si lo enfrentan como una situación traumática o como algo que haga como una, algo que coincida con algunos aspectos fantasmáticos en su vida. O sea, no hay tanto, ¿no? Lo que sí hay un poquito más, lo que se ha habido, es algunos estudios que hablan sobre
los padres que tienen hijos con discapacidades en general. Ha habido sobre todo estudios que hablan sobre las discapacidades intelectuales, ¿no? Pero no en el tema de la sordera y no en el tema de la sordera además apuntado a los padres, ¿no? ¿Cuál es la relevancia de esto? Bueno, que los padres pues serán los encargados de la formación del niño y tienen un papel activo que incide en las decisiones que se van a tomar con este niño, ¿no? Hay como mucha presión también de, por ejemplo, las instituciones de salud hacia estos padres. Hay presión incluso de las propias expectativas y del propio ideal de hijo que los padres tienen, ¿no? Los propios ideales que los padres puedan presentar hacia su hijo. Por ejemplo, todas esas como decisiones pueden ir a contrarreloj. Si un padre decide que la mejor opción para su hijo y para esta discapacidad es un abordaje médico quirúrgico, como el implante coclear, pues eso sucede, sí, se puede, sí, pero no es algo que el padre pueda decidir cuando el niño tenga 10 años, ¿no? O sea, el implante coclear tiene que hacer más o menos en los primeros 5 años de vida. Entonces, como que siempre, como que inmediatamente que reciben al hijo, se enfrentan como una serie de presiones. Y bueno, Rodríguez y otros autores afirman: se ha demostrado que las familias con hijos sordos tienen limitaciones para asumir una posición activa en relación con la educación de sus hijos. Los padres se sienten desconcertados ante el hecho, no conocen las implicaciones del déficit en toda su magnitud, ni el posible pronóstico. Se crean falsas expectativas, aparecen actitudes de sobreprotección que limitan el desarrollo de la independencia, y en algunos casos se niegan a que el niño aprenda la lengua de señas, exigiéndoles por encima de sus posibilidades. Y un poquito también, esto tiene que ver con que si bien está habiendo un déficit, ¿no? Está habiendo una situación en donde los padres no están siendo atendidos o no encuentran un espacio propio para hablar de sus propias circunstancias, de lo que para ellos les implique esta situación, si está siendo tomado como algo traumático, ¿no? Esta ruptura del ideal del hijo porque tiene un hijo con discapacidad y así. Pero lo que sí hay, como les decía, es lo otro, ¿no? Hay como una demanda desde ciertos abordajes hegemónicos, desde ciertas atenciones o la propia política de salud que esté en boga en el momento, ¿no? En donde pues, se le exige a los padres como coincidir con una serie de conceptos como padre especial o si vas a operar a tu hijo con implante coclear, etcétera, ¿no? Bueno, Short, que es una autora argentina, afirma que generalmente, o sea, cuando se recibe el diagnóstico, cuando los padres reciben el diagnóstico de sordera, generalmente este es considerado como un hecho traumático si reactualiza otras situaciones penosas, pérdidas o duelos no elaborados en algún otro momento de la vida de estos padres. Un poquito lo que comento como de estos absolutos dictados desde la hegemonía es que también habría que pensar, creo, de alguna forma, el asunto de las discapacidades y específicamente hablando de la sordera como un tema de política pública y de cómo se aborda y de que entonces cómo esas instituciones demandan o no a los padres que, porque, por ejemplo, el sexenio pasado, yo estaba buscando ahorita el comercial para mostrárselos, pero ya no está como en internet, pero el sexenio pasado hubo como un auge del implante coclear, lo cual pues no es ni bueno ni malo, es un recurso, ¿no? Creo. Pero había como mucha campaña entonces para que hubiera implante coclear y para que los padres inscribieran a los hijos en ese programa y demás. Y un poquito también esta inquietud de investigación salió porque una mujer llegó como paciente a una clínica donde yo estaba, en donde estaba ella muy preocupada y muy presionada porque su hijo ya quería operarlo porque iba a cumplir una edad 5 o 6 años donde ya no iba a poder ser operable en el instituto, ¿no?, de rehabilitación.
pero pues los médicos le decían que no lo iban a operar si el niño no cambiaba ciertas cosas de conducta, ¿no? Entonces necesitaban psicólogo para corregir al niño así, pero, o sea, imagínense, es todo, como toda una historia, solamente pensar en ese caso de ese niño, pero un poquito esta investigación también me rebotó a partir de haber conocido a esa paciente, porque la angustia de esa madre pues era así como muy exagerada, ¿no? Y iba a remitir, no remitida directamente a esa clínica de otra, del Instituto de Rehabilitación, que la mandaran a esta clínica donde estábamos nosotros, pero sí iba demandada, ¿no? O sea, la demanda de la institución era que, pues, a ver, rápido arregla a tu hijo para que entonces acá lo podamos arreglar y entonces ya lo podamos operar, ¿no? Eh, Eso por ponerles un ejemplo. Y bueno, la metodología, para hablar de la problematización, pues bueno, si sabemos, ¿no? Y si desde el lado de la psicología, al menos se habla mucho de cómo es la comunicación esencial para la relación entre padres e hijos o favorecer aspectos de esa relación, que eso pues también es como algo medio hegemónico, siempre se dice, pero entonces el asunto es qué sucede cuando esa comunicación entre padre e hijo se ve alterada por no compartir el mismo código, ¿no? Es decir, porque el padre es oyente y el hijo es sordo, nació sordo, ¿no? Y un poquito también pensándolo desde el psicoanálisis, pues sí, siempre ha sido, ¿no? Como que también habría quizás que problematizar qué es la palabra, ¿no? Si somos seres que como infantes somos hablados, ¿qué es eso, no? Ser hablado, y cómo pasa entonces en una relación en donde el padre habla oralmente, como nosotros lo estamos haciendo ahorita, pero el hijo no tiene un registro auditivo, ¿no? Y bueno, ¿qué es la sordera? Pues la sordera es una discapacidad, ¿no? Que puede ser originada por una o varias causas orgánicas, ya sea por una alteración en la anatomía o en la fisiología del aparato auditivo. Es decir, hay casos de niños que nacen pues, con una deformación, ¿no? O simplemente fisiológicamente no funciona el oído. Esta investigación se enfoca, como ya dije, en padres oyentes que su oído funciona orgánicamente, de manera común, como quizás el de la mayoría de nosotros, pero que tienen hijos sordos de nacimiento. Se pretende abordar las problemáticas a las que se enfrentan los padres oyentes al enterarse o confirmar que su hijo no puede o no podrá escuchar su voz, la intención de las palabras dedicadas o el nombre pronunciado por ellos. Tras enterarse de algo así, los padres son demandados, como ya decía, a accionar intervenciones ya sea adaptativas o ya sea de otro tipo, como más de abordaje antropológico, como lo sería en inscribirlos a, ¿no? el permitir que los hijos sean parte de la cultura sorda, que también creo que ese sería como otro rollo que un poquito espero encontrar también en esta investigación. Pero todo esto pues está, o sea, todas estas demandas le llegan a los padres a partir del contexto de que los padres pues muy probablemente ni siquiera tengan oportunidad de hablar de qué les implica psíquicamente el asunto de la discapacidad, ¿no? Qué les implica que sus hijos no escuchen, cómo enfrentan ellos esta ruptura del ideal que tenían para el hijo, etcétera, ¿no? O qué cosas son estos significantes de sordera, discapacidad para ellos, las implicaciones sociales que en el entorno de sus padres pueda tener. O sea, como que, como ya dije, ¿no? Puede haber, no es que haya mucho, pero puede haber más abordajes respecto a qué hacer con el niño sordo. Muchos de esos abordajes son rehabilitatorios, ¿no? O de adaptación, pero hay muy poco de qué hacer con los padres que se enfrentan por sus hijos a esta discapacidad. Y bueno, un poquito aquí les puse esta fotografía porque ha sido algo que se ha puesto también un poquito, no sé si de moda, o sea, hablaré de moda por el tema del tatuaje, pero este niño es un niño que tiene un implante coclear y el padre pues se rapa y se tatúa, ¿no? Para dibujarse lo mismo que el niño. Entonces ahí eso que
qué significa, ¿no? Es mucho eso, más o menos se habrá puesto más como ha habido el auge de este tipo de tatuajes a partir de que ha habido auge del implante coclear a los niños, pero también, ¿no? ¿Qué es eso como de identificación o ese gesto del padre a tratar de acercarse de esa manera a su hijo? Bueno, la pregunta de investigación sería ¿cuáles son los fenómenos de disrupción subjetiva y cómo pensar ejes teóricos conceptuales en la vivencia de padres oyentes de hijos sordos? Los objetivos generales y particulares. El objetivo general, digamos, es proponer coordenadas conceptuales para el abordaje de los fenómenos de disrupción subjetiva que viven los padres oyentes en relación con sus hijos sordos, ¿no? O sea, como proponer coordenadas conceptuales. El fenómeno está ahí, es al que nos queremos llegar con esta investigación. Y el asunto sería como darle un orden conceptual a partir del psicoanálisis de estas disrupciones subjetivas, de todo como avalancha de situaciones subjetivas a las que los padres se pueden enfrentar al tener un hijo con sordera. Y los objetivos específicos, pues es, de nuevo, coordenadas conceptuales de qué sucede con estas disrupciones subjetivas en estos ejes. El primero es fenómenos intrapsíquicos, el segundo fenómenos de pareja, tercero fenómenos de familia y el cuarto fenómenos sociales. El tipo de investigación es cualitativa y los participantes pues serían padres sin un rango de edad específica cuya condición sea ser oyente y que hayan tenido un hijo sordo. Sin que antes, ¿no? O sea, que tuvieran un hijo sordo sin que antes supieran nada de la sordera o tuvieran algún contacto con la cultura sorda, comunidad sorda, ni nada de eso. Para que les tomara totalmente por sorpresa. Esto es importante también, o sea, parece como, o sea, a lo mejor casi nada, pero es importante porque no es lo mismo que un padre oyente no sepa nada de los sordos y le nazca un hijo sordo, ¿no? Como ese choque, esa situación traumática, como decía Sharon, sino eso sería una situación. Y otra situación es que, por ejemplo, hay personas que sí están vinculadas con la comunidad o porque tienen familiares que tienen esta discapacidad, que tienen sordera, pues sí conocen y ahí a lo mejor hasta por algo, quién sabe, si biológico, quién sabe qué, pero tengan un hijo sordo, pero ya conocen algo de eso, ¿no? Ahí, de hecho, se me ocurre el caso de algunas intérpretes de lenguas de señas que son oyentes, pero pues se hicieron intérpretes porque en su familia hay una tradición de la interpretación porque ha habido familiares sordos también. Entonces, en ese caso, pues no aplicaría para la investigación porque estas personas ya conocen mucho del mundo de la sordera y de la cultura sorda y probablemente no estaría y qué bueno, ¿no? Porque tienen como todo ese soporte, su subjetividad tendría todo ese soporte. Pero en este caso, pues estaríamos hablando de personas que no saben nada de qué es un sordo, ni cómo se comunica, o este clásico que hasta se les dice sordomudos, ¿no? O etcétera, etcétera, y que hay como un total desconocimiento y algo que se presenta como fortuito o inesperado, que es el nacimiento de un hijo sordo. Y bueno, el instrumento sería una guía para entrevistas semiestructurada con los participantes en privado. Un poquito aquí está bueno, de este lado tengo la invitación a participar y de este lado es los puntos para esta entrevista, para esta guía de entrevista. El asunto es que los participantes describan la vivencia o la experiencia, ¿no? O sea, cómo fue o cómo recuerdan el embarazo, cómo recuerdan qué expectativas había sobre el hijo en ese periodo, cómo eran los momentos previos al diagnóstico ya teniendo al niño o a la niña, cómo eran esos
momentos previos al diagnóstico de sordera, en caso de que no haya habido un tamizaje, ¿no? de nacimiento. O sea, si había sospechas, cómo sospecharon de la sordera, etcétera. Las implicaciones personales, cómo vivió o qué pensaba en esos momentos, ¿no? Implicaciones de pareja, implicaciones familiares, implicaciones sociales, o sea, cómo esos ámbitos, que si recuerdan son los ejes de los objetivos particulares, se vieron trastocados por el nacimiento del niño, por el recibimiento, más bien el diagnóstico de la discapacidad. Qué decisiones se tomaron con respecto a su hijo y qué implicaciones tuvieron esas decisiones y cómo es actualmente la relación con su hijo y en caso de que hubiera, ¿no?, una resignificación, es decir, cómo es esa relación actual con su hijo y cómo piensa ahora el asunto de la sordera o la discapacidad, ¿no? Si hubo un cambio ahí, por eso puse una resignificación, ¿no? Un cambio en el entender o en lo que les implica la sordera y la discapacidad. Y bueno, eso es todo. Gracias, Nayeli. Gracias. Bueno, pues ahora ya finalmente seguiría Nathan Memun. También voy a leer su reseña curricular. Él es licenciado en Psicología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, titulado de la carrera de Administración de la Hospitalidad en la Universidad Iberoamericana. Tiene una especialidad en Gestión Estratégica del Talento Humano en la UNAM, y es egresado de la Maestría en Estudios en Psicoanálisis de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Su trayectoria profesional en el área de recursos humanos la ha tenido en diferentes organizaciones. Actualmente labora en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Forma parte del equipo de atención del Centro de Orientación y Atención Psicológica COAPSI y se dedica a la práctica clínica de forma privada. Le damos la palabra a Nathan. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy intentando compartir. No se puede compartir la pantalla. No tengo permiso. ¿Se las podría mandar? Sí, adelante. Un segundo. A ver, parece que ya va.
¿Te la mandaste a Iraíz, Natán? Sí, solo que está un poquito pesada, pero ya parece que ya salió. Y pues bueno, en lo que podemos irla proyectando, yo les comento el nombre de mi investigación. Hay algunas cosas que todavía están en construcción, pero pues bueno, el nombre tentativo sería ¿cuál es el significado en torno a la experiencia de dolor dentro de la práctica de tatuaje? Les voy a leer un poco de problematización y voy entrando a la construcción de esta investigación. La condición humana no podría pensarse fuera de los comportamientos irregulares e incongruentes que nos dominan. De esta forma, el inconsciente se hace presente para expresar eso que no encuentra representación por sí solo y que pugna por manifestarse. El dolor pone en movimiento una reacción inmediata por parte de nuestro organismo, ya sea de huida o de defensa. No obstante, ¿qué pasa cuando no hay una respuesta, cuando no sabemos cómo actuar frente al dolor o cuando estamos de forma activa buscándolo? En torno al psicoanálisis se han desarrollado múltiples teorías al respecto, siendo el masoquismo un acercamiento a lo incomprensible que podría resultar el hecho de herirse, afectarse voluntariamente. Sin embargo, esta conducta establece nexos inconscientes arraigados en nuestro ser que no se presentan sin una ganancia equiparable al monto de dolor generado. No sé si ya llegó por ahí a la presentación. Bueno, continúo. La piel como zona erógena delimita los confines de lo interno y lo externo, ofreciendo un amplio espacio para marcar y hacer las modificaciones que el sujeto considera apropiadas. Ay, muchas gracias. Vamos a avanzar. Ok, muchas gracias. Les comentaba entonces, la piel como zona erógena estaría delimitando los confines de lo interno y externo, ofreciendo un amplio espacio para marcar y hacer las modificaciones que el sujeto considere apropiadas. Avanzamos, por favor. Existen, como sabremos, pues distintos métodos para modificar la imagen corporal, desde procedimientos quirúrgicos, los filtros que se usan en dispositivos electrónicos, mutilaciones. Ahí tenemos también una infiltración en el ojo que hacen para cambiar el color del globo ocular. No obstante, dentro de las prácticas, de todas estas prácticas que prevalecen por su antigüedad y significación, aparecen los tatuajes. Vamos a avanzar, por favor. Gracias. Estos han existido en diferentes culturas y son un fenómeno cuasi temporal que permanece como la manera que tiene un sujeto de marcar y apropiarse de algo que representa a un sujeto para otro significante. Aún pensando la práctica como una experiencia colectiva, cuando la marca comparte forma, color, incluso significación, vendrá a representar algo particular para cada individuo, un mensaje encriptado que conlleva un significado único para cada sujeto. Entonces tendremos la aguja por un lado y la tinta que a través de un incesante golpeteo sobre la dermis del solicitante formará una imagen para dar cuenta de algo ocurrido en su existencia. De ese modo, el dolor no se podrá evitar, acompañará la escena desde un inicio hasta días después de la cita con el tatuador y la marca, aun cuando intente ser eliminada, dejará una huella por lo general el resto de la vida del sujeto. Gracias. Se habla entonces de un acto que trasgrede capas de piel para ser capturado y apropiado por alguien que lo pide con antelación o no. Sin embargo, las motivaciones que mueven a los clientes a solicitar este servicio, ignorando el principio de placer y enfrentándolos a sesiones que van desde minutos a semanas, no dejan de ser llamativos y de relevancia para este estudio. Aquí le acomodé un poco lo que va a guiar esta investigación. La pregunta sería, ¿cuál sería el significado en torno a la experiencia de dolor dentro de la práctica del tatuaje? Como objetivo general, se plantea ubicar la relación que existe entre el concepto de masoquismo en psicoanálisis, en especial el concepto freudiano, lacaniano, y la práctica del tatuaje en la actualidad. Como objetivos particulares, tenemos identificar la relación del dolor físico en la práctica del tatuaje, asimismo el dolor psíquico, y precisar si la teoría analítica del masoquismo tiene relación con la práctica de del tatuaje. Tipo de investigación sería cualitativa, un trabajo de campo y la descripción de los participantes.
Se buscaba entrevistar a tatuadores y tatuadoras, los cuales eran informantes clave, que cuenten con un estudio profesional en la Ciudad de México y a su vez tengan tatuajes. La idea de esto es que de alguna forma estos informantes clave puedan filtrar la información de, a su vez, pues estos solicitantes, estos clientes que hayan tenido, y de alguna forma concentrar toda esta información direccionándola a esto que nos está convocando. La técnica de recolección de información será una entrevista semiestructurada y aquí les presento un boceto del instrumento. Se elaborará este guión para orientar las entrevistas sobre los ejes fundamentales de la investigación. Se los comento rápidamente. La primera pregunta sería: ¿de qué manera se relaciona la experiencia de dolor físico, malestar emocional con los tatuajes? La idea es definir si la experiencia de dolor es un carácter relevante para las personas que buscan tatuarse. La segunda sería: ¿cuáles consideras que son los motivos principales para que alguien se tatúe? ¿Qué motivos predominan en la elección de un tatuaje? Aquí determinaríamos si existe o si hay una experiencia previa de dolor o pérdida que haya sido decisiva para la elección tanto del diseño como tal el ir a tatuarse. Hubo una resignificación, no, disculpen, te han solicitado hacer un tatuaje sin que el cliente conozca el diseño. La idea de esta pregunta es, más adelante lo veremos, pero es la vista del otro como un carácter a tomar en cuenta para la ubicación del tatuaje. No, disculpen. Posible acercamiento al masoquismo femenino, una posición de sumisión frente al otro, es lo que estaríamos buscando con la pregunta número 3. Ay, está todo mal los números aquí, disculpen. En fin, aquí la que aparece como 6, ¿cuáles son los motivos que te llevan a tatuarte? Estas serían las últimas 3 preguntas directamente hacia el tatuador, que nos pueda explicar dentro de su experiencia personal cómo fue este motivo que lo llevó a tatuarse, qué piensa del dolor que produce la experiencia del tatuaje, y de haber habido una experiencia previa de dolor, lo que comentábamos, saber si hubo una resignificación, reelaboración o apaciguamiento de esa experiencia de dolor a partir del tatuaje. Sería una pregunta condicional si aparece dentro de las clasificaciones esta parte del dolor. El tipo de análisis de contenido, y podemos avanzar, por favor, Irais. Ok, una vez que se obtengan los resultados, se pretende generar un diálogo identificando los puntos donde pueda convergir la teoría psicoanalítica de corte freudiano-lacaniano con la experiencia de los informantes clave para dar una posible explicación de dicho fenómeno con relación al dolor y las motivaciones que convocan a la práctica. A partir de aquí, pues bueno, les voy a comentar un poco ya entrando a la construcción del marco teórico, lo que va a sostener como tal la investigación. Y pues bueno, iniciamos con lo que es el masoquismo. Freud, en 1929, en el texto El problema económico del masoquismo, habla sobre las cualidades de las pulsiones y cómo estas son determinantes para la elección libidinal de descarga. Parecería que el masoquismo de alguna forma se opone al principio del placer, y esto de inicio plantearía ciertas dificultades. Una cita de este texto: desde el punto de vista económico, la existencia de la aspiración masoquista en la vida pulsional de los seres humanos puede con derecho calificarse de enigmática. En efecto, el masoquismo es incomprensible si el principio del placer gobierna los procesos anímicos de modo tal que su meta inmediata sea la evitación de placer, de displacer y la ganancia de placer. Si dolor y displacer pueden dejar de ser evidencias para constituirse ellos mismos en metas, el principio de placer queda paralizado y el guardián de nuestra vida anímica, por así decirlo, narcotizado. De esta manera sería importante atender a que la decisión de tatuarse pudiera tener algo que ver con un proceso más allá del principio de placer por la carga pulsional y que se estaría apuntalando en el masoquismo. Freud distingue 3 tipos de masoquismo: erógeno, femenino y moral. Y una cita de este mismo texto, para entenderlos un poco más:
El masoquismo erógeno, el placer, gusto de recibir dolor, se encuentra también en el fundamento de las otras dos formas. Han de atribuírsele bases biológicas y constitucionales, y permanece incomprensible si uno no se decide a adoptar ciertos supuestos acerca de constelaciones que son totalmente oscuras. La tercera forma de manifestación del masoquismo, en cierto sentido la más importante, solo recientemente ha sido apreciada por el psicoanálisis como un sentimiento de culpa, la más de las veces inconsciente, pero ya admite un esclarecimiento pleno y su inserción dentro de la trama de nuestros conocimientos. Esto sería el masoquismo moral. En cuanto al masoquismo femenino, es el más accesible a nuestra observación, el menos enigmático y se lo puede abarcar con la mirada en todos sus nexos. Lo que nos permite pensar en el dolor que implica el tatuaje y como tal la posición del sujeto que recurre a estas prácticas. Podemos avanzar ya, por favor. Y bueno, dentro de los elementos o dimensiones para discutir dentro de la investigación y parte de mi propuesta sería abordar como primer eje el tatuaje como marca, inscripciones que producen dolor, placer y lo que significa para cada uno. Siguiendo esta línea, se podría pensar entonces que hay algo que el sujeto intentaría reparar con relación al tatuaje. Esto es, a través del pago simbólico que estaría representado por el dolor en el acto. El sujeto sufre en el cuerpo para no sufrir de la falta y como evidencia de este pasaje, quedará impresa la huella de eso que no pudo simbolizar. Entonces, parecería que, en menor o mayor forma, algo del masoquismo erógeno, femenino y moral podría entrar en juego en lo concerniente al tatuaje. Sin embargo, esto podría ser solo un acercamiento a los motivos que llevan al sujeto a un estudio. Como se comentó anteriormente, también entrará en juego el narcisismo y el objeto mirada, al exponer o no en una parte del cuerpo marcada para ser degustada por la mirada del otro, que difícilmente podrá pasar inadvertido a eso que lo convoca. De cualquier forma, parece que el tatuaje podría dar cuenta sobre la articulación entre los procesos psíquicos y somáticos, como si lo acéfalo de la pulsión pudiera concentrarse y hacerse visible, emergiendo a través de la tinta inyectada. Como segundo eje sería el cuerpo, el lugar que elige el sujeto y la mirada del otro, qué refleja y cómo será visto, ya que será a partir de la presencia de otro que el tatuaje podrá ser leído. Es decir, la ecuación solo tomará su sentido más pleno cuando se conjuga la marca con la mirada del otro y lo que presentifica para el sujeto. De esta forma, no se podría dejar de lado el efecto de evocación como elemento indispensable en la elección de un tatuaje y el lugar donde se coloca. En el seminario 11, Lacan hace sus elaboraciones sobre la función del ojo y de la mirada de la siguiente forma. Aquí tengo una cita: si la función de la mancha es reconocida en su autonomía, es identificada con la de la mirada. Podemos buscar su rastro, su hilo, su huella en todos los peldaños de la constitución del mundo escópico. Entonces nos daremos cuenta de que la función de la mancha y de la mirada lo rige secretamente y a la vez escapa siempre a la captación de esta forma de la visión que se satisface consigo mismo imaginándose como conciencia. De esta forma, el significante que nos permitiría plantear lo que representa el tatuaje para un sujeto determinado estaría en juego con el fantasma de este, el cómo se ha constituido, la relación con otro y a partir de esta, la relación con la falta misma. Eso sería hasta el momento lo que podría comentarles de mi investigación. Y ahí tenemos la bibliografía. Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias, Natán. Pues ahora les decía también parte importantísima es el diálogo, las preguntas que puedan hacer o inquietudes, críticas incluso. ¿Alguien quisiera abrir su micrófono? Sí, Toño. Gracias, doctor. Antes que nada, felicidades a Nayeli, a Emanuel, a Natán, porque de una u otra manera el que nos presenten también sus avances y que lo abran en estos espacios, pues la verdad es de reconocerles, ¿no? Finalmente, a veces también cuando uno está versado en una investigación, pues de repente pelotearlo en
pues finalmente con un público externo, pues puede generar a veces también pues, nervios, ¿no? Entonces, antes que nada, muchas felicidades también por acompañarnos y sumarse también a estos espacios de participación. Con relación a esto que presentabas, Nathan, me llamaba mucho la atención cómo estás pensando la cuestión del principio de placer frente al masoquismo. No sé si pudieras profundizar un poquito más allá, porque me da la impresión que pareciera que queda en una línea el tatuaje como si fuese de una sola posición, es decir, en algún momento pareciera que lo abordas desde una condición femenina, es decir, una condición pareciera receptora, no por lo que entendí, sino, corrígeme por favor, pero me parece que pudiera tener a lo mejor otras subjetividades u otras singularidades en relación también a las implicaciones de índole social cultural, es decir, como ámbito de pertenencia, como ámbito de filiación. Un poco incluso pensando, sin tratar de forzar el tema, evidentemente, como con Totem Tabú, ¿no? Esta cuestión de una identidad frente a aquello que también se plasma en la piel, ¿no? Entonces, si pudieras acompañarnos un poquito más con esta reflexión que estabas lanzando, pues adelante, ¿no? Sí, claro. No podía dejar fuera esta cuestión del principio de placer. Un poco la idea es hacer el recorrido que Freud plantea antes de entrar al masoquismo y pues bueno, él se topa justo con esta situación, ¿no? El principio de realidad y el masoquismo parecería en un inicio que están chocando, que son fuerzas contrarias, ¿no? Más adelante, pues parece que eh, hay algo ahí que pues es totalmente heterogéneo, ¿no? Algo que no puede de alguna forma eh, salir o aparecer limpiamente, puramente, ¿no? Estamos hablando también del territorio de las pulsiones, donde pues el inconsciente nos llama y pues bueno, si es esta parte, si es dolor, si es placer, empieza un poco a desaparecer, no hay una línea como tal fija. Es un poco lo que por donde voy entrando, o sea, sí hago, bueno, me gustaría desarrollar más este recorrido de Freud y pues bueno, claro, la cuestión cultural, sociocultural es algo que también se tiene que tocar. Eh, yo lo estoy planteando dentro de la Ciudad de México porque, bueno, encontré un universo en cuanto a esto del tatuaje, ¿no? Si nos vamos a una década específica en cada país, pues bueno, vamos a encontrar un sinfín de significaciones, tanto culturales, tanto sociales. Eh, Toqué un poquito de paso, ¿no? Esto de las modificaciones que se hacen actualmente, también es entrarle duro a un tema bien pesado, esto de las mutilaciones, que ya estaría entrando también pues algo de otro orden, ¿no? Sin embargo, pues bueno, la idea sí es enfocarse en la Ciudad de México, en la actualidad, y pues bueno, sí contrastar un poco con diferentes épocas, culturas, qué es lo que, los ritos, ¿no? Que también entraría aquí, eh, tocar como de forma muy sucinta estas cuestiones, y pues bueno, sí de alguna forma plantearlo y direccionarlo sobre la Ciudad de México. También por eso esto de los informantes clave, ¿no? Sería importante que fueran tatuadores, tatuadoras en la Ciudad de México con un estudio profesional que se dediquen claramente a esto como su profesión principal. Y pues bueno, de alguna forma sería recabar esa información de igual manera sobre, pues bueno, esta población en México. No sé si más o menos o me salí un poco, Toño. Pues mira, me parece muy interesante porque incluso al principio presentas también una cierta colindancia con la parte antropológica, ¿no? Creo que podría ser también algo que ayudaría a brevar, ¿no? Sobre las implicaciones, insisto, en el campo de lo subjetivo, a lo mejor de lo que implica el tatuarse, el hacerse modificaciones en el cuerpo, ¿no? En esta condición que pareciera que de repente rasga en lo real, ¿no? Pero que, pues bueno, están mudados, es decir, no es lo mismo en este sentido, y insisto, sin tratar de forzar el tema, ¿no? Con pensar a lo mejor
los tipos de actos que pudieran llegar a generar marcas en el cuerpo, como las prácticas de coring o otras prácticas como están vinculadas al masoquismo, ¿no? Como prácticas BDSM, por ejemplo, ¿no? Porque pareciera que acá hay otro tipo de noción que me parece que el ámbito antropológico pudiera también darte una entrada muy particular, es decir, esta búsqueda de diálogo para pelotear pues las implicaciones, porque no es lo mismo hacer una marca en el cuerpo que está vinculada también a la mirada del otro, ¿no? Es decir, un tatuaje que está puesto para mostrarse o que tiene ciertas implicaciones, por ejemplo, en la cárcel, o que tienen ciertas condiciones identitarias, como pensando en las malas autruchas y nada más de repente, ¿no? Donde entonces traes un 13, o traes un 18, traes un 21, pues te identifica en ciertas condiciones barriales, ¿no? Entonces, no es lo mismo eso que guardar los latigazos en la espalda, ¿no? Por ejemplo, que es otra marca, otra inscripción del cuerpo, ¿no? Entonces, me parece interesante tu tema, creo que es un tema que tiene para mucho abordaje, igual a lo mejor nada más ahí como a modo positivo, ¿no? Si tienes el diálogo con la antropología, pues a lo mejor ahí también te permite dar ese brinco, ¿no? Que de repente no se queda únicamente en el principio de placer o no se queda únicamente en la condición del cuerpo, ¿no? Pero está buenísimo tu tema, me late bastante el abordaje que le estás dando. Gracias, Toño. Amorak levantó la mano por ahí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeras y compañeros. Un gusto escuchar pues, sus elaboraciones. O sea, no tiene mucho que exactamente estuvimos con ustedes en el último semestre en el tema de perversiones. Y bueno, ahora escuchar más formalizados sus proyectos es pues un gusto, ¿no? Y bueno, precisamente a propósito del primer trabajo que presentó Emanuel, de este tema que recuerdo haber exactamente revisado algunos trabajos tuyos durante las clases que tuvimos, me llama la atención y quisiera saber si ahí puedes un poco aclarar más tus referentes, pues borromeos, porque ahí pusiste exactamente al nuevo Borromeo y me interesa saber cómo estás llevando este desarrollo de la fibromialgia como una irrupción de lo real, porque, bueno, eso me hizo pensar en lo que son, pues, ya las últimas elaboraciones de Lacan en cuanto al nudo Borromeo. Una de sus últimas elaboraciones es la que hace en el Congreso de 1974, en noviembre, en Roma, y ahí exactamente llama la atención que coloca el cuerpo del lado de lo imaginario. O sea, dentro de los registros, Lacan ubica exactamente al cuerpo del lado del imaginario, y él lo está pensando que exactamente el cuerpo se introduce como en la economía del goce por la imagen del cuerpo, ¿no? Entonces, quisiera saber cuál es exactamente tu referente para pensar pues todo esto que es del orden exactamente de lo corporal, desde lo real, ¿no? ¿Qué referente Borromeo estás exactamente trabajando para sostener eso, Emanuel? Hola, ¿qué tal, profesor? ¿Cómo está? Gusto en escucharle. Bueno, yo me parece que me estoy basando en el texto del estado del espejo. O sea, sé que en ese texto todavía no llega al nudo Borromeo, sé que eso va a ser posterior, pero para mí como el punto clave o importante es cómo la construcción del cuerpo en ese texto, cómo la está situando él, ¿no? Como en ese momento en el cual los fragmentos pulsionales se integran en una imagen de alguna manera que está como cuestionada o que está unificada, y que bueno, eso es como una alineación a esa imagen en primer lugar, y luego a la alineación al significante o al gran otro en lo simbólico. Entonces, para mí, yo estoy ubicando lo real de la investigación como eso, como algo que no entra en esa imagen, ¿no? En esa imagen construida en el espejo, o que tampoco entra en la cadena significante, sino es algo como que sale de ahí. Por eso un poco de lo que yo he escuchado en las entrevistas son momentos donde pareciera que no alcanzan los referentes que tienen los sujetos para poder darle un lugar a aquello que le está aconteciendo, le está sucediendo. Entonces sí, puse la imagen, creo que sí puse esa imagen en la presentación, pero yo lo estaba viendo más como de ese lado. Sí, ahorita que me está preguntando de eso, voy a revisar también lo que me está comentando, porque tal vez sería como otra forma de poder entender la utilización del nudo en la investigación que estoy haciendo. Me estaba basando sobre todo en esa época, más en los años 50.
Pero bueno, pero sin embargo creo que está bueno también verlo desde ese punto de vista. Creo que estaría bueno también de mi parte revisar eso, a ver cómo se puede integrar. Gracias, Emanuel. No, a usted, profesor. Gracias. Sí, Pati. Pues también felicitar a los tres, muchas felicidades, muy interesantes los tres trabajos y pues sin duda los tres dan para muchísimo análisis. Pues el trabajo de Manuel me llama muchísimo la atención, es este análisis que vas haciendo con relación a aquello que es del orden irrepresentable. Y en ese sentido yo te quisiera preguntar, porque me llamó la atención que no escuché como esta cuestión que es muy importante en un proceso analítico, que es la transferencia. Entonces, no sé si tú has en algún momento pensado involucrar algo de tu contratransferencia, sobre todo por este tipo de, pues, de vínculo que pueden establecer estas pacientes, en el sentido de que es algo que insiste y que insiste, ¿no? Entonces, eso me llama la atención. También la particularidad de que es un dolor particular en las articulaciones, como una imposibilidad para mover, ¿no? O sea, particularmente hacer ciertos movimientos. Entonces, bueno, particularmente eso es lo que yo te quería comentar. A Nayeli le quería también preguntar, me llama mucho la atención, Nayeli, bueno, está increíble también tu trabajo, muy interesante. Me parece que son como dos trabajos plantean el orden del lenguaje, pero desde diferentes ámbitos. En este caso es como esto que no estaba en el orden de lo que se esperaba, el bebé que nace sordomudo. Te quiero preguntar si en algún punto o has pensado incorporar este factor de lo transgeneracional como una cuestión de la culpa, sobre todo por el factor genético. Si hay algo de esto que se haya palabrado, que esté como una fantasía o que incluso pueda ser algo de esta condición, algo del orden genético. Y para Nathan, bueno, pues sí, también muy interesante tu trabajo, es muy, muy amplio. Incluso ahorita que Toño comentaba, ahorita que decía Ciudad de México, yo dije, ¿qué parte? La verdad, ¿no? ¿Qué parte de la Ciudad de México? O sea, porque parte del tipo de tatuaje que te hacen en cierta zona de la Ciudad de México varía mucho, ¿no? O sea, las técnicas, los espacios, incluso la relación que se establece con el tatuador, ¿no? Hay personas que tienen su tatuador, o sea, no es que llegue ahí al estudio, sino que también hay una relación con el tatuador. No sé si esto también tiene que ver. Me llama la atención particularmente por qué tu interés en la experiencia del dolor. Híjole, muy buena pregunta. Realmente este bosquejo salió de una clase que tuvimos con Sara Fernández. Lo empecé a desarrollar y me gustó, se me hizo como algo que daba mucho y que también llamaba como mi curiosidad. Tengo muchos amigos tatuados, muchos conocidos, y no termino de entender, pues, como toda esta parte de la experiencia, ¿no? Lo que pasan, incluso la cara, que todavía como no lo comprendo y pues bueno, por eso se me hizo interesante también investigar y profundizar en todo esto. Lo que comentas sí es muy importante, de hecho también por eso los tatuadores serán los informantes clave, porque sí se hace una relación. Creo que muchos de los tatuadores pues sí tienen conocidos que están tatuando, ¿no? Y mientras más cercanos, creo que tienen como mayor información y nos pueden ayudar justo con estos ejes que están planteándose para profundizar y ver hasta dónde llega esta investigación, contrastar, ¿no? Con esto de la teoría del masoquismo, qué tanto hay, qué tanto no. En alguna otra junta me comentaban, bueno, pues es que también la experiencia es muy diferente, ¿no? Y seguramente hay personas que no les duele o que esta cuestión del dolor no es parte importante, ¿no? Van como si fueran artistas, ¿no? Es un trabajo y salen, no pasan por ahí, no se apalabra esta situación. Y bueno, pues la idea es
ver de qué forma se puede o no relacionar esto y pues bueno, profundizar lo más que se pueda. Gracias. Pero tu experiencia, perdón, no tu experiencia, tu interés es la experiencia desde el tatuador, no desde el que se tatúa, ¿verdad? Que también esto Exacto. es... ah, Sí, la situación es que si lo llevábamos como a las personas tatuadas, pues igual se ajá, hace universal esto y jamás iba a acabar, ¿no? Entonces, de alguna ajá. forma, pensando en los tatuadores como, pues sí, un filtro que de alguna forma puedan ir eh, sacando estas clasificaciones, que nos puedan ir ayudando a acotar como toda la información de la experiencia de las personas y en relación a lo que estamos buscando, ¿no? Que sería esto de masoquismo, a ver qué, pues no sé, que nos encontramos, tenía una entrevista ya agendada para esta semana, justo para presentar un poco de los avances, pero pues no se pudo. Y pues bueno, esperemos más espacios así para seguir peloteando toda esta información. Y pues bueno, siempre es como muy importante e interesante también sus visiones, sus comentarios, ayudan y nutren mucho. Gracias. Gracias, Nintam. Emanuel. Sí, hola. Bueno, de lo que me preguntabas, Patti, de la contratransferencia, de las 3 entrevistas, justo 2 de ellas, ay, sí estoy. 2 de ellas no eran conocidas mías. Como no son pacientes, justo son personas entrevistadas en una ocasión, es algo como particular eso. Sin embargo, puedo comentar que una de ellas era una compañera mía de psicología, de la licenciatura. Entonces ya había como algo previo a este encuentro. Y algo que puedo comentar que me llamó mucho la atención es que después de la entrevista, que justo ella me empezó a hablar acerca de que tenía que cumplir expectativas, tenía que ser perfecta, hacer las cosas bien. Después de la entrevista, como a los 15 minutos, me mandó un mensaje y me dijo que yo cómo la había visto en la entrevista, ¿no? Y la pregunta que a qué se refería, ¿no? Me dijo, no, que tú crees que lo hice bien, contesté bien, tú crees que sí me di a entender, o sea, entonces me llamó la atención, digo, ese elemento como transferencial, pero justo creo que porque ya no éramos como del todo desconocidos, sino que ya teníamos como cierto tiempo de convivencia previo a que no éramos, no somos amigos tal cual, pero sí fue pues un tiempo de estar en contacto por la licenciatura, entonces fue particular ese mensaje de ella al final. Hasta este punto, por ejemplo, eso no lo he considerado, pero me parece justo particular que ella hablaba de eso, ¿no? De cómo tener que rendir cuentas, ¿no? Y cumplir lo que esperan, ¿no? De maestros, padres, etcétera, y al final me manda un mensaje a mí para que yo le dé como cierta aprobación de lo que dijo. Entonces está como particular eso. Y de lo que comentabas de las articulaciones, algo en otra entrevista, no es este caso, otra, que es la que les comentaba de esta entrevistada que se quedó sin caminar durante unos días, me llama mucho la atención, lo comentaba en el grupo de investigación, que hay una repetición del significante presión, porque ella habla acerca de la presión de sus padres, de su padre sobre todo, pero ella indica que los síntomas aparecieron a los 11 años, cuando su papá la presionaba de los brazos para jugar al avioncito, ¿no? Entonces me llama mucho la atención ese significante repetido como en varias partes, ¿no? O sea, es como la presión del padre, la presión en los brazos del padre, ahí aparece el síntoma de fibromialgia, luego habla acerca de la presión de los jefes, habla de su depresión, o sea, como que eso ya como una presión, pero ese juego como, me parece como muy interesante, tanto presión como el acto físico, que aparece aparte en el cuerpo ya como un síntoma, como presión ya a nivel, pues algo más psíquico de tener que rendirle cuentas a alguien, ¿no? Y sentir que está siendo avasallado, ¿no? El yo por este otro, ¿no? Entonces, me llama la atención justo hablando de eso de que me comentabas de las articulaciones, cómo aparece a nivel significante eso, ¿no? En varios momentos y en varios, aspectos, ¿no? de esta entrevistada. Entonces, gracias por la pregunta, Pati. Sí, Nayeli. Gracias. Bueno, de lo que comentas, Pati, no, o sea, no lo he pensado. Yo, digamos, como que las hipótesis, ¿no? Que de cosas que podrían aparecer en los discursos ya cuando sucedan las entrevistas,
pues sí, y creo que un elemento que va a estar como muy apuntalado, entonces eso tiene que ver con la culpa. Esto lo infiero porque además digamos, en trabajos, ¿no? Bibliografías que tienen que ver con padres, con chicos con otras discapacidades. Como dije, hay otras discapacidades que están un poquito más trabajadas a nivel de los padres. Pues eso aparece, ¿no? Siempre como la culpa de eso viene de tu familia, ¿no? De la tuya y que sea que... Un poquito lo que sucede con la sordera es que si hay antecedentes, por eso es que eso fue como algo excluyente para los sujetos de esta investigación, es que si hay antecedentes de familiares con sordera y son familiares cercanos, pues como que de alguna forma ya se conoce que no es tan, por decirlo de alguna forma, terrible, ¿no? La discapacidad, o sea, que es algo con lo que se puede vivir y que además es como ser parte de otro mundo. Por eso es que lo llaman ellos lo de cultura sorda como algo propio como cultura, ¿no? O sea, es como tú eres mexicano, yo soy sordo mexicano o algo así. Entonces, cuando ya hay como más contacto o más, digamos, como que está más desfogado el asunto de la sordera y entre familiares de diferentes líneas o grados ya se sabe algo de la sordera, creo que no hay tanto impacto, por eso es que será un condicionante. Pensar esto de lo transgeneracional, la palabra suena. No sé, puede ser interesante, o sea, insisto, creo que el tema de la culpa es algo que podría apostar que va a salir mucho, pero no lo había como proyectado más o menos por ahí. Y sobre todo por lo otro, ¿no? Si hay algún conocimiento ya respecto a esta discapacidad, como que ya no sería tan puro el asunto como de ese elemento sorpresa. Pero bueno, lo voy a tener como presente y ahí en el tintero. Gracias. Muchas gracias, Naye. Gracias a los tres. Creo que hay tiempo todavía, ¿verdad? Para más. Si hay alguna pregunta. Toño. Ya saben que yo soy bien preguntón. No, solo espero que no se enojen, porque luego me regañan. No es cierto. Con esto que comentas, Naye, o sea, a mí me llama mucho la atención porque creo que también es un trabajo muy peculiar. Es decir, las ocasiones que he escuchado el acercamiento que has propuesto, pues de una u otra manera, pues sí me espejean mucho con la práctica del acompañamiento, ¿no? Pero de una u otra manera la plataforma está vinculada ya sea con el trabajo de la psicosis, con el trabajo con ciertas condiciones anímicas muy particulares, ¿no? Están o sea, creo que de ahí viene la pregunta que me estaba formulando, que aterrizan en la condición de la asociación, es decir, en la cuestión de la psicosis, en la cuestión de la melancolía, en la cuestión de ciertas estructuras que justo hay algo que está o fracturado o está derrumbado o simplemente está, pues de una u otra manera desestructurado que implica el lazo con el otro. Acá, ¿cómo ha sido este acercamiento? O sea, a lo mejor es una pregunta más de índole personal, de cómo entonces te fuiste empapando, ¿no? Con el trabajo hacia esta población, porque me parece que también eso añade el factor de que es novedoso, ¿no? El proyecto que estás proponiendo, ¿sí? Porque se piensa a lo mejor desde las discapacidades, desde una condición educativa, psicoeducativa, ¿no? Pero no desde a lo mejor la construcción de qué es lo que sucede en esos casos, pero pensándolo desde el plano del psicoanálisis, ¿no? Entonces, sí me llama mucho la atención de esto que comentas. Pero, gracias, Toña. Pero te refieres al acercamiento al tema sordera. Tu acercamiento es el tema, ¿no? Es como, o sea, bueno, finalmente con la población que trabajas. Sí. Pues
O sea, un poquito, solo la distinción sería que el trabajo, esta investigación estaría dirigida a los padres, ¿no? Los padres oyentes, ya como los impactos que tiene. Pero el tema de mi como acercamiento a las comunidades sordas y así, pues ha sido, no sé, o sea, como que todo surgió de un interés, ¿no? Como empecé a tomar clases de lengua de señas y entonces es como muy difícil que uno aprenda un idioma, ¿no? Una lengua sin que te empapes de todo lo demás, ¿no? O sea, si no sería como ahí medio plástico, no sé. Entonces, ya había vivido tomé un diplomado que más bien se llama Lengua de Señas e Introducción a la Cultura Sorda. El asunto es que mientras más se convive con los sordos, o sea, como que el recibimiento es, pues no sé, como muy a puertas abiertas de ellos hacia uno como oyente, es hasta un poco cómico, ¿no? Porque en su mundo, pues quien no sabe quién es tonto es uno, ¿no? No, o sea, ellos pues están hablando y discutiendo y cosas así. Y luego, o sea, cuando tú estás como en esos ámbitos, luego se dan cuenta que tú eres oyente, ¿no? O sea, que te ven, o sea, sin que nadie hable, pero luego cachan que tú eres oyente. Sí. Y un poco ha sido eso. Mis primeros intereses eran justo el trabajo con sordos, pero la verdad es que sí es un mundo muy, o sea, es una lengua muy compleja. Es una lengua que es la lengua de señas, pensando solamente eso. Es una lengua que se debería entender con todas las problemáticas que lleva, lo que conlleva una lengua, y si termino como siendo ajena de cualquier forma, ¿no? Entonces, un poco lo que me topé en encuentros, en cosas hablando de la importancia de la psicología y la sordera, o si tenía relación o no, etcétera. Lo que encontraba era que lo que encontraba mucho era como la angustia de los padres cuando eran padres oyentes. Y por eso es que devino como esta pregunta, ¿no? Esta experiencia que les cuento de esta clínica, que llegó una paciente que quería que su hijo fuera atendido para que lo pudieran operar, me dejó, a mí sí me dejó como una mella ahí, ¿no? Me dejó ahí media marcada, pero sobre todo por la angustia de la madre, ¿no? O sea, el niño, la verdad es que yo tuve sesión, o sea, como una pequeña sesión con el niño, una pequeña sesión de juego con el niño, y el niño estaba bien, ¿no? El niño jugaba y claro que se comunicaba porque, digamos, esa es una de las premisas, ¿no? Un sordo, por supuesto que tiene lenguaje, ¿no? Solo habría que pensar lo del psicoanálisis cómo es. En Argentina hacen mucho trabajo al respecto, porque el lenguaje o cómo se establece, cómo un sordo establece este lazo con el otro, es muy primario, ¿no? Desde los primeros momentos de vida, todo tiene que ver como con señas, con gestualización, y también los oyentes nos comunicamos así, ¿no? Desde muy, 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 sí, como desde los primeros años de vida. Entonces, pues bueno, eso ha sido muy interesante, pero te digo que como que lo que me topé así como piedra, era como la angustia de algunos padres, ¿no? Y las decisiones que los padres tomaban ante esta irrupción de la discapacidad en sus vidas o en sus historias. Lo que podría compartir. Sí, es bien interesante porque justo digo, ahorita que lo mencionas, ¿no? Por eso me hacía tanto eco con la cuestión del acompañamiento, pero bien lo apuntalas, ¿no? No hacia la población, sino hacia ese otro sector que a veces también pues queda relegado, ¿no? ¿Qué pasa con los padres, ¿no? Que están ahí, ¿no? Finalmente, como también lo preguntaba ahorita Patti, ¿no? Pues esa condición de la culpa, lo genético, ¿no? De repente a quién se le carga esa bolita o esa responsabilidad, pues no ha de ser algo sencillo de tramitar, ¿no? En sentido como en esa condición de una herida narcisista que pues ahí vive, ¿no? Sí, a modo de recordatorio. Digo, se escucha muy, 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 a lo mejor afuera mi comentario, pero pues es un encontrarse o reencontrarse continuo, me imagino, ¿no? En este sentido. Sí, 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 justo algo así ha puesto encontrar. ¿Alguien escribió algo?
Jimena, algo no me quedó muy claro del trabajo de Natán. ¿Buscas encontrar la experiencia del dolor en quien se tatúa a través del tatuador, que también debe estar tatuado? ¿Esto no tergiversaría las respuestas a la experiencia propia del tatuador? Una igual como digamos, que tenemos para estos informantes clave es que a su vez estén tatuados. De esta forma hay preguntas que van directamente hacia ellos y que pueden contestar desde su experiencia personal, y otra que sería las otras 4 preguntas que serían pues ya en torno a lo que hayan visto en su experiencia. No había pensado lo que comentas, interesante. Sin embargo, de alguna forma, el que también tengan tatuajes, que nos hablen de su experiencia y que se dediquen a esto de tatuar, creo que podría funcionar, podría de alguna forma pues, resolver estos puntos donde quizá chocaría, como tú comentas, sobre la experiencia propia del tatuador. No sé si puedes comentar algo más. No. Gracias. Vale. ¿A ti? Sí, pues bueno, creo que por el tiempo, pero está muy buena esa pregunta, porque digo yo nomás un comentario breve, pues tiene una complejidad distinta la investigación cualitativa, no es que sea mejor o peor que el paradigma cuantitativo, es eso, es una complejidad distinta, ¿no? Solo que en lo cuantitativo hay procesos y hay procedimientos muy definidos, muy delimitados. Acá no, acá estamos trabajando con las subjetividades, ¿no? Y una cosa que parecería sencilla, como por ejemplo, ¿cuáles fueron los criterios de Natán para elegir al informante clave? Pues muy sencillo. Pues no, o sea, estas preguntas que, por ejemplo, hace Jimena, develan que no están así, porque lo que está en juego son las subjetividades, ¿no? Y por otro lado, el tema de la metodología, no la investigación cualitativa, sino la metodología cualitativa, tiene ahí sus aristas. Y ya muchísimo más, en particular, el análisis cualitativo, según yo opinaría que es de los temas más crípticos en la investigación quali. Yo incluso me atrevería a decir que poco se escribe acerca de los análisis cualitativos. Entonces, estas preguntas que les hacen, a mí me parecen valiosísimas. Por ejemplo, lo que comentó Amorak, ¿no? O sea, uno pensaría que lo que hizo, pues, Emanuel, ¿no? Tiene que ver con el marco teórico y ya, pero no es así, o sea, también ahí hay análisis, ¿no? O sea, si se están definiendo 3 categorías a nivel conceptual, ahí también ya hay análisis, sí teórico, pero pues ya se hicieron ahí ciertas operaciones, ¿no? Y que si hay imprecisiones, va a avanzar la investigación y va a votar. Eso va a rebotar en algún punto, ¿no? Entonces creo que sí está bueno tener mucho cuidado. Yo nada más quería felicitarles a los 3, también pues exhortarles, ¿no? Pues el tema, ¿no? De registrar ya sus proyectos, ¿no? Como les he comentado, a lo mejor chicotito, pero como sí continuar ese proceso de la titulación. Y también importantísimo, pues el asesor, ¿no? Creo que también es algo bien importante, y muchísimas felicidades otra vez. Gracias, Pati. Sí, muchas gracias que comentas esto. Muchas felicidades a los 3 y pues bueno, comentarles desde el planteamiento que ustedes hacen, pues es notorio que llevan un avance y sería muy bueno que ya pudieran definir pues a su asesor, porque sin duda van a ir construyendo o aterrizando de manera más clara pues estos trabajos. Entonces, bueno, pues yo no, esa es mi percepción, ¿verdad? Esa es mi percepción, pues que han ido avanzando aquí con el doctor Jorge Moctezuma, y pues yo le agradezco que a él haya tomado la iniciativa de organizar el coloquio. Creo que es algo bien importante el lugar del asesor. Entonces, bueno, pues no es así como el tatuador, no con cualquiera, ¿no? No con cualquiera se tatúa uno. Entonces, pero el lugar del asesor también va a ser importantísimo para que puedan ustedes, pues, a lo mejor,
pues generar más preguntas o aterrizar, ¿no? Por mi parte, pues sería todo y pues seguimos pendientes de sus procesos. Dice Naye que no. Estás ganando unos ojos de calibre 45, Naye, después del buen trabajo que acabas de presentar, Sí. ¿no? Ay, perdón, solo un anuncio. Ya en 2 semanas les pasaremos las fechas así precisas, porque ahorita no las tengo, perdón. Pero viene ya para el cierre del semestre, viene el Ateneo Clínico de Licenciatura y el Ateneo Clínico de la Maestría en Estudios en Psicoanálisis. Esa actividad es, obvio, relacionada con CUAPSI, con la actividad clínica de CUAPSI. Pues que tengan todos muy buena tarde. Muchas felicidades nuevamente. Sí, pues gracias por compartirnos sus trabajos. Gracias. Nos esperamos pronto en el Consejo Técnico para que quede formalizado ya el proceso. Muchas felicidades. Estamos en esos puntos suspensivos. Muchas gracias. Vale. Hasta luego. Un abrazo a todos. Bye. Gracias a todos. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Chao.